Ánimo, hermanos, que te quiero leer esta palabra del Evangelio de Lucas, que espero que te ayude a ti, como me ha ayudado a mí el poder leerlo. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas. Dice así: el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco soy como este publicano. Impresionante la palabra de Dios. Ojalá que tú y yo nunca recemos así, porque tú y yo no somos mejores que los demás, porque tú y yo no somos mejores que este publicano que decía ahí, y que no somos mejores que los adúlteros, y que no somos mejores que los rapaces, y que no somos mejores que los ladrones, y que no somos mejores que nadie, porque tú y yo somos de barro, somos verdaderamente de barro, y somos siempre inclinados al mal, y nos equivocamos todos los días, y cometemos todos los días errores, y que tú y yo podamos rezarle al Señor, no como este hipócrita del Evangelio, este fariseo, sino que le podamos rezar al Señor de verdad. Y la verdad es que necesitamos la misericordia de Dios para vivir. Y la verdad es que necesitamos a Jesucristo, porque sin Jesucristo no podemos vivir. Porque si el Señor no nos da su gracia, nos volvemos peores que todos estos que están aquí. Nos volvemos peores. Porque si estamos hoy día aquí es porque Jesucristo, Dios, tiene tanta misericordia de nosotros y nos da tanto su Espíritu Santo, porque seguramente lo necesitamos más que otras personas, porque no somos mejores que nadie. Que el Señor nos conceda vivir en la verdad. Y la verdad es que no somos mejores que nadie, que somos unos pobrecillos. Y el Señor ama a los pobres, y el Señor ama a los débiles, y el Señor ama a los frágiles. Y San Pablo dirá que Dios nos ha llamado a la basura del mundo, a la gente más baja del mundo. A ti y a mí nos ha llamado el Señor para estar con Él, porque lo necesitamos, porque el amor de Dios es inmenso y su misericordia es infinita. Y la misericordia que Dios tiene contigo y la misericordia que Dios tiene conmigo es una misericordia inmensa, hasta dar su sangre, hasta dar su vida, a entregar su cuerpo, a morir en la cruz, a ser despreciado, a ser desechado, a ser considerado un indigno, a ser considerado. Jesucristo fue contado entre los malhechores por amor a nosotros. El santo ha sido contado entre los malhechores y Jesucristo se hizo un malhechor por nosotros, para ti y a mí levantarnos de la muerte. Por eso que el Señor nos concede, hermanos, el nunca juzgar a nadie, el nunca señalar a nadie, el nunca criticar a nadie y nunca murmurar de nadie. Que nos concede el Señor nunca señalar al prójimo, nunca criticar al prójimo, nunca juzgar a nadie, porque Jesucristo ni a ti ni a mí nos ha juzgado, nos ha tratado siempre con amor, nos ha tratado siempre con dignidad, nos ha tratado siempre con compasión, nunca ha llevado cuenta de nuestros pecados. Jesucristo no lleva cuenta de tus pecados, para que tú lleves cuenta de los pecados de los demás. Jesucristo contigo y conmigo ha sido infinito su amor, hasta morir, hasta desaparecer, hasta hacerse pan, para que tú y yo no le tengamos miedo, para que tú y yo no tengamos miedo a Dios. Dios se ha hecho pan, Dios se ha hecho una hostia santa, para que tú y yo no tengamos miedo a Jesucristo en ese trozo de pan y podamos acercarnos a Él, porque Cristo se ha humillado totalmente a sí mismo, se ha anonadado a sí mismo, para que tú y yo no tengamos miedo a Dios, no tengamos miedo ni siquiera a nuestros pecados, porque Dios nos ha amado tanto, para que tú y yo podamos amar al prójimo de la misma manera, de la misma forma, como Dios, como Cristo nos ha amado a nosotros. Ánimo, hermanos, dejemos de juzgar al prójimo. Tú y yo dejemos de criticar al prójimo, dejemos de señalar al prójimo, dejemos de llevarle cuenta de sus pecados, de sus errores, de sus pecados, de lo que sea, porque tú y yo no somos mejores que nadie, somos igual de débiles y de pecadores. Cristo dio su vida por todos los pecadores y San Pablo dirá que el primero de ellos soy yo.